marco del mes temático del mes del más allá, y ya hemos tenido conferencias súper interesantes. Estuvimos sobre la vaquita marina y todos los esfuerzos que están haciendo para que no se extinga esta especie mexicana. Tuvimos ya la conferencia de los animales del inframundo. Ahora vamos a tener esta conferencia y vamos a cerrar el mes temático. Nos visita la directora del INAH Quintana Roo, Adriana Velázquez, y nos va a hablar sobre qué es el Xibalbá. Va a estar súper interesante, más todas las actividades que tenemos aquí para ustedes. Y hoy pues tenemos una cerecita del pastel, que siempre que está Jerónimo con nosotros es una alegría, siempre te trae cosas nuevas, súper interesantes, pero que además son importantes no solo en el ámbito local, no solo en Playa del Carmen, no solo en Solidaridad, y no solo en Quintana Roo, sino del mundo, puesto que los temas que ha estudiado Jerónimo y que ha explorado en los últimos años son de trascendencia universal, ya que estamos conociendo la historia de nuestra propia especie en un lugar particular del planeta. Entonces es muy importante lo que nos viene a contar Jerónimo, pero además de eso es una primicia científica, puesto que el artículo científico del cual nos va a hacer referencia en esta conferencia acaba de salir hace poquito. Son noticias calientitas de la ciencia y la verdad eso es un agasajo, y debemos sentirnos muy afortunados de tener este foro aquí y de tener a Jerónimo cerca de nosotros, que nos cuenta todas estas cosas maravillosas. Para no quitarle tiempo a Jerónimo, les voy a comentar rápidamente que Jerónimo Avilés Holguín es director de la Prehistoria en América, es investigador en el Museo del Desierto, es colaborador de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH del 2004 al 2011 y ha participado en 27 proyectos de investigación con más de 300 sitios arqueológicos subacuáticos registrados. Ha sido coautor de 10 artículos científicos y, junto con su equipo, ha descrito 9 humanos de entre 9.000 y 13.400 años de antigüedad. También ha descrito 2 géneros de especies de mamíferos extintos, los dos los ha presentado aquí en el planetario, y les digo que de verdad eso es un lujo increíble que debemos valorar mucho. Una de estas especies fue el pecarí pigmeo, Mugnalia minima, y un perezoso gigante, Xibalbá onyx oviceps, pote, le decimos de cariño a este perezoso gigante. Y también ha venido a hablarnos de las únicas estalactitas de origen orgánico, los biotemas más grandes del mundo, nombrados Hell Bells. Es explorador original de la cueva crustácea, este sistema que tiene muchísimos remipedios, seres antiquísimos y muy interesantes, y es patrocinado por el grupo Experiencias Xcaret, Río Secreto, Live Extras y Mid-Dive Center. Es miembro del grupo espeleológico AJAU y también parte del Consejo Consultivo del Planetario Sayab. Además, es curador de la colección ósea zoológica del Instituto de la Prehistoria en América, en Quintana Roo, y es buzo profesional científico, además documentalista. Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida a nuestro buen amigo Jerónimo. ¡Venga! Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, por esa presentación, gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por venir, qué gusto verles. Bienvenidas, bienvenidos, déjenme entrenar. No sé para dónde vamos. Sí, tú también, bienvenido. Gracias. Ahora sí. Entonces aquí tenemos el marcador, aquí vamos para adelante. Sí, muy bien. Entonces aquí tenemos la introducción. Gracias por venir otra vez. Las investigaciones en curso revelan a uno de los más grandes ensambles de esqueletos humanos en América del Pleistoceno tardío o Holoceno temprano. 9 esqueletos casi completos han sido identificados en cuevas subacuáticas de Tulum, Quintana Roo, algunos asociados a fogatas y otras evidencias arqueológicas como marcas de corte por utensilio lítico en hueso animal del Pleistoceno. Un diverso ensamble faunístico también fue descubierto, incluye pecaríes, tapires, llamas, perezosos gigantes, gonfoterios, gliptodontes y carnívoros como dientes de sable y coyotes del Pleistoceno tardío. Y todo esto está basado en estos artículos de los autores aquí abajo. Pueden consultarlos en línea, en diferentes páginas de Facebook, de YouTube, etc.
Esta es la imagen de los precerámicos de Tulum, la colección esquelética más completa para esa época en este continente. Como pueden ver, son muchos nombres de individuos, también nombres de exploradores que fueron los que los descubrieron y los que los reportaron en la mayoría. Y tenemos diferentes antigüedades y como pueden ver, tenemos esqueletos completos y no tan completos. Y tenemos un caso muy triste que es un esqueleto que fue vandalizado, y esto fue lo único que pudimos recuperar después del saqueo. Y sigue perdido, esto fue en 2012 y seguimos sin saber su paradero. Y de lo que les voy a hablar tiene base en este artículo científico recién publicado en septiembre de este año. Aquí estamos los coautores, y trata de la cueva Mugnal, que está cerca de Tulum, México, un sitio funerario del Holoceno temprano en la península de Yucatán, de un esqueleto humano incompleto, masculino, basados en parámetros craneales, y también parches de hollín relacionados a fogatas antropogénicas o hechas por el ser humano. Marcas de corte en mandíbula de pecaría extinto. Los restos del abuelo, de entre 40 y 45 años, llegaron al final del Pleistoceno o inicio del Holoceno, pero no más tarde o no después de hace 9.600 años, antes del presente, como depósito secundario de un esqueleto parcial. También incluye la mandíbula de un pecarí que fue depositada cerca del sitio, posiblemente como parte del mismo ritual. Y lo que proponemos, aparte de todos estos puntos, es que la cueva Mugnal sirvió como un sitio para rituales funerarios en esa época. Muy bien, en estas imágenes tenemos el Holoceno, que es la época en donde vivimos, que empezó hace 11.000 años, después de la última era glaciar o Pleistoceno, también conocido, que empezó hace 1.8 millones de años y que terminó hace poco más de 11.000 años. Y si se fijan en esta imagen, que es una imagen hipotética del continente americano, durante el apogeo de la última era glaciar, que hubieron 7 dentro del Pleistoceno y que se llama la glaciación wisconsiniana, y que fue entre 25.000 y 18.000 años. Fíjense la cantidad de hielo que había en ese entonces, y a diferencia a la ausencia de hielo que tenemos en la actualidad. Y sabemos este contorno del glaciar gracias a las erráticas, estas grandes rocas que tienen su origen incluso a más de 80 kilómetros de donde se les ve actualmente, es decir, son exóticas, son ajenas al lugar, fueron transportadas por el glaciar, y al terminar la era glacial, al derretirse estas capas de hielo que medían hasta 11 kilómetros de altura, fueron depositadas, y de esta manera se sabe exactamente el alcance que tuvo el glaciar. Es una de las evidencias con las cuales se conoce esta línea para poder mapearlo. Y para los que no estén seguros de que si aquí se han encontrado dinosaurios, es imposible encontrar dinosaurios porque los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Y las rocas más antiguas de la península de Yucatán, este es el mapa geológico o de las edades de la península, no tienen más allá de 30 millones de años. Es decir, cuando los dinosaurios existieron en territorio que actualmente es nuestro país y el resto del mundo, la península de Yucatán era el fondo de un mar somero, o el fondo del mar, ¿sí? No estaba expuesta. En la península de Yucatán lleva expuesta o seca o afuera del mar. En realidad la península no se mueve, lo que cambia son los paleoniveles del mar. Lleva expuesta lo que el Pleistoceno, 1.8 millones de años. La península de Yucatán es un gran macizo de piedra caliza, y podemos imaginarla como un queso gruyère, muy porosa, es muy suave la roca, y por lo tanto tenemos un desarrollo horizontal de cuevas muy extenso. De hecho, tenemos las cuevas más grandes del mundo, secas o subacuáticas. La segunda, perdón. Tenemos 7.000 kilómetros de cuevas. Se calcula, de los que se sabe que
hay 1000 kilómetros explorados y mapeados, y entre 25.000 y 18.000 años atrás, antes del presente, el nivel del mar era 120 metros inferior al actual, es decir, estaba 100 metros abajo. Entonces los espacios que hoy conocemos subacuáticos, antes estaban en seco, eran espacios secos y accesibles para obtener agua, sombra, refugio, abrigo, escondite y comida. El agua, igual que hoy son los cenotes, las cuevas son las únicas fuentes de agua dulce en la península. La diferencia es que antes estaban pues muy abajo, había que hacer espeleología para accesar al agua en la prehistoria, no como hoy que están a flor de piel, ahí ya muy cerca del piso de la selva, digamos. Entonces, pues para hacerlo teníamos que hacer espeleología, tanto los seres humanos como los animales obligados a beber agua. Las cuevas dan sombra cuando hace mucho sol, refugio en caso de incendios o huracanes, abrigo porque pues cuando hace frío afuera la cueva está calientita y cuando hace calor afuera la cueva está fresca. Entonces son lugares perfectos. Escondite para salvar al depredador, y comida porque ahí es donde van los animales a beber agua, entonces pueden ser lugares de trampas naturales. Sería fácil cazar en estos espacios, o ser cazado, depende. Al aumentar el nivel del mar durante la transición Pleistoceno-Holoceno, hace entre 12.000 y 8.000 años antes del presente, el sistema de cuevas se inundó, preservando la evidencia paleontológica y arqueológica en su interior. Estas son épocas cuando aquí en la península de Yucatán existían gonfoterios y gliptodontes. Y vamos a estar hablando en específico de este sistema, el sistema Oxbelja, que cuenta con 140 cenotes a la fecha. Nos vamos a enfocar en el subsistema Naranjal, que es lo que está mapeado, lo que está en la imagen, y específicamente en la zona sifón remoto de Muknal, que es aquí. En esa área los estudios formales iniciaron en 2003 y han arrojado 2 géneros nuevos de fauna extinta, endémica, del Pleistoceno, 3 esqueletos humanos precerámicos y un esqueleto maya. Uno de estos esqueletos precerámicos humanos fósiles mejor preservados y histológicamente más completos del mundo. Esta es la señal de las palmas, ahorita lo vamos a ver brevemente. También presenta 3 de los rituales mortuorios más tempranos de América, 15 especies de fauna del Pleistoceno-Holoceno y 1 de 2 nidos de ave paleontológicos espeleos subacuáticos. Sí, hay nidos de ave adentro de las cuevas subacuáticas, y aquí en este cenote detecté uno, hay otro en otra cueva que se llama el Pit. Y estos son los principales exploradores o los exploradores originales del lugar, y esto pues aprovecho para hacerles un homenaje. No son los únicos, pero sí son los primeros, o de los primeros, o originales, y los que enfocaron sus esfuerzos a hacer el mapa en el cual nos basamos para ubicar la evidencia. Esto fue a principios de los 90s, y empezaron en esta área para después ir corriente abajo e ir explorando y mapeando todo lo que ustedes ven en azul clarito, y en azul más oscuro son otras partes del sistema Oxbelja, que quiere decir 3 caminos que salen al agua, y se llama así porque hay 3 túneles, 3 conductos que desaguan en el mar Caribe. Toda el agua de las cuevas, el agua dulce, fluye del oeste al este, es agua de lluvia, y dentro de las cuevas, depende de la distancia que tenemos a la costa, encontramos la haloclina o la columna de agua salada o agua marina que se filtra desde el mar hacia el interior de la península. Este es el gran mapa del área de Muknal. No sé si está fuera de foco o es que la definición del mapa no dio para la gran pantalla, pero bueno, fíjense qué súper esfuerzo hicieron estos cartógrafos, exploradores, espeleólogos, y nosotros nos vamos a enfocar en esta pequeña área. Este mapa
Incluye 5 kilómetros, pero nos vamos a enfocar en estos 250 metros lineales del cenote al otro extremo, en donde se han registrado estos esqueletos, o esta evidencia esquelética bien antigua. Para empezar, la mujer de Najarón, que fue encontrada en 1993, a 2 kilómetros de estos dos individuos. Fíjense cómo lo lejos que están estos, de estos, y lo cercano que se encuentran estos dos, la señora de las Palmas y el abuelo de Bucnán. Esta es la Eva de Najarón, o la mujer de Najarón, por la cueva donde se encontró, que lo encontró en el 93, Gary Walton y Jim Cook. Se ha fechado con 13.500 años de antigüedad por radiocarbono 14, directamente a los huesos, a uno de sus huesos, y se encontró a 23 metros de profundidad y a 367 metros de distancia. Un individuo femenino que murió a la edad de entre 18 y 20 años. El esqueleto estaba articulado, pero había sido removido por estilos buzos. De acuerdo a las medidas, la estatura se calculó en 1 metro con 40 centímetros y un peso de 53 kilos. Una de sus particularidades es que tenía un par de cervicales fusionadas. Es un esqueleto semicompleto, fue un depósito directo y primario. Quiere decir que la depositaron directamente al suelo, sin ningún tipo de estructura ni arreglo. Y primario, quiere decir que todavía existía tejido blando. El individuo era todavía un cuerpo, un cadáver cuando se le depositó. A diferencia del abuelo de Bucnán, que lo vamos a ver más adelante, es una contrasta. Si pueden ver la cantidad de material, comparándolo con el abuelo de Bucnán. Y ahorita vamos a hablar en específico de estos dos individuos, no nos vamos a enfocar aquí. Sigamos. Para mencionar que los humanos del Pleistoceno en América, o los humanos de la última era glacial aquí, llegaron, se calcula, entre 15.000 y 20.000 años antes del presente. Somos unos primates de la familia Hominidae, que aparece en el registro fósil hace 20 millones de años en África, de la subfamilia Homininae, que aparece hace 6 millones de años, de la tribu Hominini, de la subtribu Hominina. Nos podemos llamar homínidos, que somos todos los primates bípedos, por gran parte. Género Homo, que aparece hace 2.3 millones de años con la especie Habilis, y especie Sapiens sapiens, que aparecemos hace 200.000 años en el registro fósil, y obviamente también somos nativos de África. Y aunque se llama la era glacial, aquí nunca hubo este clima. Esto estaba allá en el norte, como vimos, al norte de Estados Unidos y Canadá, y bueno, también en el sur, pero aquí nunca llegó a ser tan frío. Los humanos de esa época, esto fue lo que se encontraron: planicies al llegar, planicies, pastizales, y eran nómadas. La tecnología con la que contaban era la de labrar la roca. Estas son imágenes de la película Alpha de Disney. Se las recomiendo solamente por las 5 escenas de actores de la era del hielo. Está genial la fotografía de los cazadores recolectores. Todo lo demás es pues infantil, está divertida. Váyanla a ver. Y esta es una herramienta lítica verdadera, un instrumento lítico verdadero, pero no tan antiguo. Y es una de las dos herramientas de roca que he detectado en la península de Yucatán, pero esta es maya. Pero nada más se los puse como ejemplo. Se ha encontrado muy poca lítica en las cuevas subacuáticas de aquí de Quintana Roo. Este es de otro lugar de Yucatán. Y bueno, estamos en las cuevas. Para navegar dentro de las cuevas, los humanos de ese entonces forzosamente debieron de hacer uso del fuego, y como van a ver más adelante en la presentación, y ya se los he mencionado, pues tiene que ver el artículo con los resultados del análisis de radiocarbono 14 a carbón, a hollín, que está asociado, ¿verdad?, estos materiales al fuego. Y naturalmente en una cueva, para poder ver, pues son espacios que están en eterna oscuridad. En ese entonces no contaban con la tecnología que hoy día contamos, por lo tanto debieron haber usado fuegos, debieron ser unos maestros en el uso del fuego y en las cuerdas. Y este artículo
se basa en esta evidencia. Y aquí tenemos una imagen hipotética del depósito mortuorio de la Señora de las Palmas. También eran cazadores recolectores. En esa época todavía no se inventaba la agricultura, teníamos que seguir a la comida, nos movíamos dependiendo de la época, dependiendo de la disponibilidad del alimento, etc. Y la evidencia fósil con marcas de corte por utensilio lítico apunta a eso, a que era una sociedad de cazadores recolectores. Se han encontrado varias especies con marcas de corte en sus restos fósiles, aquí en Quintana Roo, en cuevas subacuáticas. Y como estamos en cuevas subacuáticas, pues hacemos uso de la espeleología subacuática para acceder a estos espacios que hoy día están inundados, pero que en el pasado estaban secos. Y en esta imagen podemos ver el techo de la cueva. Aquí la acción que se está llevando a cabo es tomar una muestra de las manchas de hollín que detectamos adentro de la cueva y que indican que hubo, cuando no había agua, combustión, es decir, ahí ardió fuego. Y para entender la formación de las cuevas, pues hay que hablar un poquito de la espeleogénesis. Hay que entender que hay 3 mecanismos involucrados y la estrella de la espeleogénesis, bueno, es el agua, roca y agua. Esos son los 2 ingredientes, y los 3 mecanismos es, en primer lugar, la disolución, que es la que disuelve la roca caliza y labra los túneles. Y también tenemos el mecanismo de la construcción, que es la encargada de decorar los espacios cuando están secos en forma de espeleotemas o estalactitas que penden del techo y estalagmitas que crecen de abajo arriba, y cuando se juntan forman columnas, y así muchos distintos espeleotemas con nombres comunes, pero todos son espeleotemas, que quiere decir depósito mineral, y todos son formaciones secundarias, es decir, se formaron después de la formación primaria, que es la cueva o los túneles, las oquedades, que es lo segundo más antiguo que estamos viendo en las imágenes. Lo más antiguo en las imágenes es la roca madre, y ahí es donde vemos restos de organismos marinos como corales, erizos, moluscos, incluso esponjas. Es realmente fascinante cuando uno se encuentra con una pared llena de fósiles marinos en una cueva subacuática que antes estuvo seca y que ahora está inundada, y es una locura. Entonces ese es el mecanismo de la construcción, el encargado de decorar, y este mecanismo se da o solamente se puede dar en un ambiente seco, para que se dé el goteo, para que se dé la evaporación, para que se dé el depósito de los minerales en los cuales vienen disueltos en el agua que viene de la lluvia, que se ha filtrado a través de la roca. Y el último es el colapso, que es el responsable de hacer las aperturas al manto acuífero. Nosotros los llamamos cenotes, pero técnicamente son colapsos. Y tenemos un caso nuevo, que es un tipo especial de construcción que sí se da subacuáticamente, y es el encargado de que se formen las Hellsbeds, que son estalactitas porque penden del techo, pero en realidad son biotemas, y que han estado creciendo en un medio subacuático gracias a microorganismos. Entonces ya no podemos hablar o decir absolutamente que toda la construcción o todo el mecanismo de construcción involucrado en la espeleogénesis se da en ambientes secos. Aquí tenemos un muy buen ejemplo que se da en 5 cenotes nada más del mundo, en Puerto Morelos, con las campanas del infierno. Y este es un corte en donde comprobamos a través de análisis de isótopos de uranio torio la antigüedad. La parte más joven tiene 250 años, y la parte más antigua tiene 4500 años. Durante todo ese tiempo en donde están las campanas siempre hubo agua. Entonces hemos comprobado que crecemos subacuáticamente. Perdón, la que sigue, estamos en los humanos, en los huesos, no en las campanas. La metodología que utilizamos es de arqueología y paleontología,
pero modificada a los espacios subacuáticos subterráneos. Y básicamente es tomar nota y registro de absolutamente todo, incluyendo los túneles, la relación que tienen los elementos uno con otro, en dónde se ubican espacialmente en los túneles, etc. Y después de tomar muchas medidas, datos, fotos, videos, se producen mapas, se producen álbumes fotográficos, se producen videoclips para ayudar a la investigación, se toman muestras, se fecha, y bueno, este es uno de los resultados. Ya estaba el mapa hecho por la QRSS y nosotros lo modificamos tomando nuestras medidas y ubicando la evidencia. Por ejemplo, aquí está el sitio de la Señora de las Palmas, y si nadamos otros 60 metros encontramos al Pecarí en un túnel, en una cámara más profunda, y si nadamos otros 13 metros encontramos al Abuelo de Mocnal. Y la última parte de los trabajos subacuáticos es la remoción de los materiales, la colecta de los fósiles. Y aquí les traje 4 fotos de los 4 individuos de los que estamos hablando, o los 4 personajes: el Abuelo de Mocnal, la Señora de las Palmas, que colectamos en 2004, al Abuelo Mocnal en 2012, y la Eva de Najarón, que pues, ya fue hace tanto tiempo que no me acuerdo qué año fue, pero bueno, ahí está la fotografía. Y aquí cuando colectamos a Mocnal y a Mínima, también el del 2012. Y pues son fotos pues, que nos hacen, bueno, personalmente, ¿verdad? Me hacen recordar esos momentos tan especiales y tan intensos como las colectas de los elementos. Una vez colectados, se llevan al laboratorio y se les da un tratamiento que puede durar hasta un año, un tratamiento destilante para bajarle la sal, y antes de que toquen el aire. Todo esto, la clave es que sea un tratamiento paulatino, que pasen de agua salada a agua destilada muy gradualmente, y luego una vez que toquen el aire también tienen que ser secados gradualmente hasta que estén completamente secos, y luego estabilizarlos con algún fijador que endurezca. Y una vez que están estabilizados, se estudian aún más. Osteológicamente, los antropólogos físicos se encargan de eso. También se toman tomografías para hacer modelos 3D, réplicas, aproximaciones corporales, artículos. Una vez que se generan los datos y se editan y se redactan estos artículos científicos, como el que les vengo a presentar el día de hoy. Tenemos a la Señora de las Palmas, que es el individuo más célebre, famoso de este conjunto de esqueletos humanos, porque es el esqueleto más completo, con el rostro muy bien preservado. No necesariamente es el individuo más antiguo, pero sí el mejor preservado. Entonces, por esa razón se le hizo su aproximación. Aquí está ella, una de las 2 muñecas que hay en el mundo. Este es en el Museo de Silao, en León, Guanajuato, en el año del 2010. Es una muñeca muy cara, vale varios miles de euros. Si tienen algún donador o alguien que se siente espléndido, avísenme. Esta está a la venta. Esta se encontraba en Alemania en el 2018, en el Museo de Historia Natural de la ciudad de Karlsruhe. Fíjense qué bonito mural de toda la megafauna de América. Aquí está la Señora de las Palmas, la gente aprendiendo al respecto de nuestra herencia cultural y fósil. Aquí tenemos a la Señora de las Palmas y al Abuelo de Mocnal siendo exhibidos en Alemania, las réplicas. Y ya estos son los originales. La única vez que han estado los originales en exhibición juntos, la Eva de Najarón y la Señora de las Palmas en el Templo Mayor, allá en el año 2008, si mal no recuerdo. Y así, para eso se hacen estos estudios, y así se utiliza esta evidencia, para educar a todo el mundo. Este es el sitio de la Mujer de Najarón, descubierto en 1993. Este es su videíto, por favor le ponemos play. Es la tomografía hecha video. Y si quieren enterarse más al respecto de la Eva de Najarón y el poblamiento temprano del continente americano, vean esta serie, First Peoples, está en YouTube. El primer episodio es Américas, y pues la estrella, o digamos el personaje más antiguo, es la Eva de Najarón. Está muy divertido el documental. Ahí van a aprender también del hombre de Kennewick y muchos personajes muy antiguos, o los personajes más antiguos de nuestro continente América. Este es el corte, y aquí está el esqueleto de la Mujer de Najarón. Se encontró a 368 metros de distancia, súper lejos. Se necesitaban 3 tanques por buzo y 35 minutos mínimo de nado.
Y ahí está el túnel en donde depositaron a la mujer de Najarón hace 13.500 años. Uno entra aquí por el cenote Najarón, que popularmente se conoce como cenote Cristal. Vayan a nadar ahí, está bien bonito, está pasando Tulum, hay un letrerote donde dice claramente cenote. Y si son buzos de cuevas, pues bueno, tienen que nadarle casi 40 minutos por un laberinto de túneles en donde sigues una línea, te saltas a otra y así la sigues hasta que de pronto llegas a un lugar en donde ahí estaban los fósiles, han sido recuperados en su totalidad, pero cuando el equipo de investigación los conoció, pues ya estaba removido, el cráneo ya estaba fragmentado, ya lo había escondido un instructor de buceo en cuevas enojado porque lo habían movido los buzos, y así son casos bien tristes, debido a la desinformación, a la mala educación de pues, todos nosotros los buzos de cuevas y pues a la curiosidad del ser humano de que a veces no nos podemos aguantar las ganas de estar tocando, ¿no? Y estar averiguando, tratar de descubrir, y en este caso gente que no tiene el entrenamiento ni la sensibilidad, pues destruye la evidencia, y en este caso se descontextualizó el esqueleto, se removió el cráneo y a algún manota se le fragmentó en 4 pedazos, y luego llegó un enojado y ya agarró los fragmentos y los escondió. Entonces estuvo súper complicado todo el asunto de la Eva de Najarón, pero resulta ser el individuo más antiguo hasta la fecha, fechado directamente en el hueso por radiocarbono 14 con 13.500 años. Es el segundo esqueleto más antiguo del continente americano, con uno brasileño a la cabeza, de piedra furada. Ok, bueno, suficiente de la señora de la Eva de Najarón. Ahora vamos a enfocarnos en Muknal. Aquí tenemos a Tulum. Híjole, miren qué cerca está. Esto es el año de 2018. Vamos a ver cómo está esta imagen satelital dentro de 10 años. Mientras tanto, pues bueno, aquí está el mapa de los 2 individuos conocidos como Muknal y la señora de las Palmas. Aquí está el mapa espeleológico, aquí está el cenote que se llama entre la comunidad de espeleobuceo como Jailhouse, y se le cambió el nombre por obvias razones a Palmas. Y aquí tenemos que negociar una restricción, luego nadar por los túneles de agua dulce por unos 10 minutitos, pasar al agua salada. Aquí vemos al sitio de la señora de las Palmas, y en túneles más profundos están el abuelo de Muknal y Muknalia mínima. Este es el cenote de Palmas, para los cuates, para buceo en cuevas, pues Jailhouse. Si llegas tú a hablarle a alguien del cenote Palmas de buceo de cuevas, casi nadie lo identifica así. Se llama Jailhouse. Y no es nada atractivo, tiene una población de microalgas importante, incluso en el invierno pocas veces se pone el agua clara, casi todo el año está verde por las microalgas. Y al entrar al cenote, pues tampoco es muy grande, de hecho es bastante restrictivo, el agua por lo general es un poco turbia, y hay que negociar varias restricciones. Esta es la primera, que está a segundos de sumergirse en el cenote. Son restricciones menores, no hay que remover el equipo, uno puede pasar relativamente fácil, incluso con mucho equipo en las manos, siempre y cuando hay que mantener contacto físico con la línea para que en caso de que se arruine la visibilidad, uno pueda navegar con seguridad hasta el agua clara o hasta donde uno quiere ir. Esta es la vista desde el interior de la cueva, pasando la primera restricción. Por eso vemos restos orgánicos. Está muy cerca del cenote. Cada determinado tiempo, con las lluvias o con las secas, depende de los niveles que suben o bajen, pues los restos orgánicos, como son hojas, troncos, varas, animales muertos, se introducen aquí al cenote, pero no llegan muy lejos. Una vez que nada unos 10 metros de la entrada, es una entrada muy pequeñita, deja de haber restos orgánicos, y navegamos por los túneles de agua dulce que están teñidos de una coloración ocre, que acusa a que en cierta época en el pasado el agua estaba cargada de ácido tánico, que es de color rojo, y eso tiñe la roca. En la actualidad ya no hay ese ácido tánico, es agua clara, pero la roca se quedó teñida. Y uno va nadando campante, aquí está el buzo, y de pronto el piso se rompe. Y pues claro, es la espeleogénesis, así es como se forman las cuevas, y es un colapso.
y ese colapso lo lleva a uno a un sistema, a un subsistema, a un túnel todavía más profundo, en donde está la columna de agua salada. Entonces aquí arriba está el agua dulce, aquí vemos el colapso o los fragmentos de lo que era el techo de la cueva subterránea, valga la redundancia, y todo esto ya es agua salada. Hemos pasado a la loclina, que está a los 16 metros, ese es el cambio o la interfase de la lente de agua dulce de lluvia que va hacia el mar, y llegamos al agua marina que se introduce del mar hacia el interior de la península. Y aquí estoy amarrando el tanque, llevamos tanques extras, el propulsor, un vehículo para que nos ayude a navegar la cueva sin utilizar mucha área, llevan los compañeros. Y se abre en un túnel realmente bonito, grandísimo, increíble, porque pues bueno, está decorado también de espelotemas, diferentes estalactitas, y es un tamaño que lo hace sentir uno pues pequeño, es casi como el tamaño de este auditorio, es realmente bonito. Y como es subacuático, el agua está clarita, pues es una pasada, como dicen los españoles. Y fíjense en la coloración del piso, es de un amarillo igual a las paredes o a las decoraciones de la cueva, y esto indica sedimento inorgánico propio del interior de la cueva. ¿Se acuerdan que vimos en la entrada del cenote el sedimento orgánico? ¿De qué color era? Oscuro. Bueno, pues esto indica que no hay introducción de sedimento orgánico, orgánico, todo esto es inorgánico, es nada más y nada menos que la cueva haciéndose más grande o siendo disuelta por el agua y depositándose en el piso. Pero en algunos lugares de la cueva detectamos grandes acumulaciones de carbón por debajo de una delgada capa de sedimento inorgánico de aproximadamente 10 centímetros de grosor. Esto quiere decir que antes del evento del depósito de este sedimento inorgánico hubo otro evento que depositó una gran cantidad, en este caso de carbón, ceniza y madera, en el interior de la cueva, bien lejos. Aquí estamos a casi 200 metros del cenote. Entonces empezamos a estudiar estas acumulaciones de carbón, porque al principio nos emocionamos pensando que eran fogatas hechas por los seres humanos, pero en realidad son unas cantidades impresionantes de carbón. Tenemos un área de aproximadamente 60 metros cuadrados cubierto de carbón, y el grosor de las capas de carbón son de más de 1 metro. Miren la muestra, el tamaño de la bolsa. Esto mide aproximadamente 15 centímetros, tengo medio brazo y todavía quedaba brazo y medio de la pared de carbón. Esta grieta ya estaba abierta, muy probablemente por agua que iba fluyendo por aquí en el pasado. Se tomaron muestras a diferentes profundidades, a la que vieron es a 23 metros, que es donde está la capa de la Señora de las Palmas. Y aquí están las diferentes muestras. Y trabajábamos las muestras para separar los fragmentos pequeños, la ceniza, los fragmentos de madera. Muchos estaban mal quemados, muchos ni siquiera mostraban señales de haberse quemado. Esta es recién sacada la muestra. Miren el registro que hice conforme se iban secando. Aquí ya están semihúmedas, semisecas, secas, sequísimas. Esto se puede prevenir con químicos de manera tal que las maderas puedan mantener su morfología original, y bueno, lo haremos con otras muestras. También entre el carbón logramos detectar por métodos de microexcavación elementos vegetales como hojas y pastos, y ya vendremos a hablar de estos materiales en cuanto tengamos el artículo publicado. Ahorita lo estamos escribiendo, pero está bien divertido porque esta hoja tiene evidencia de haber sido comida por algún insecto. Y así como encontramos hojas, encontramos otras cosas que ya les platicaré más adelante. Y esta evidencia, que es una de las más importantes y en lo personal de las más divertidas que he encontrado, porque tiene que ver con esa evidencia irrefutable de que ahí hubo fuego.
Presencia de carbón, puedes argumentar que fue arrastrado por el agua y fue de un incendio forestal, y puede que sea natural, puede que sea cultural. Puede haber cierto tipo de ambigüedad, aunque ya hemos comprobado en otro estudio que tenemos fogatas antropogénicas, pero bueno, el hecho de tener hollín en el techo de la cueva es evidencia clara de que ahí ardió fuego. Y lo tenemos en 4 o 5 lugares del mismo túnel. Y el hollín, es decir, las muestras de hollín que tomé de estos lugares, tenemos 2 resultados muy interesantes. Uno con antigüedad de 9600 años, que tomamos a 27 metros de profundidad, y uno más antiguo a 28 metros con 9900, que son edades consistentes con los resultados del análisis de isótopos estables en espeleotema de otras cuevas. Son muy buenos testigos los espeleotemas, las estalagmitas, para medir el tiempo en el pasado, y análisis de radiocarbono 14 en fogatas en una cueva inundada en Chanjol. Se amontonan en la misma época, es decir, son consistentes, se apoyan una con otra, y eso es la verdad muy satisfactorio cuando vas viendo los resultados del trabajo, cómo van encajando perfectamente bien, como ni mandado a hacer. Aquí está toda la serie de pruebas, toda la batería de radiocarbonos 14. Esto, señores y señores, es un lujo, son caros estos análisis. Me da mucho gusto presentar estos resultados, nos ha tomado un montón de años, un montón de trabajo, y aquí están todas las profundidades en donde se tomaron. Acuérdense que estamos en el lugar de Mocnal, y tiene que ver aquí el sitio de la Señora de las Palmas, el túnel de Mocnal, el sitio del Pecarí. Estas son las profundidades a las que tomamos las muestras, el tipo de material, que todas son carbón, menos las de hollín, que en inglés se dice soot. Y estos son los laboratorios en donde los fechamos, y estos son los resultados. Y como pueden ver, todos se acumulan entre los 9000 y los 11000 años antes del presente. Esta tabla la he sintetizado. Hay otros 3 resultados que son años radiocarbónicos, no me acuerdo cómo, y están los últimos años calibrados antes del presente, que son los más antiguos, entonces son los que más nos gustan. Ok, ahorita van a tener más sentido todas estas antigüedades. Las proyectamos en los niveles de incrementos de paleoniveles marinos y quedaron justito. Es decir, ahí hubo actividad humana, ahí ardió el fuego antes de que la cueva fuese inundada. Los resultados de radiocarbono 14 son consistentes y previos con los incrementos del nivel del mar. Aquí tenemos la profundidad y aquí tenemos los miles de años. Es decir, hace 11.000 años, a 40 metros de profundidad estaba el nivel del mar. Y así, conforme avanzamos hacia adelante en el tiempo, el nivel del mar va subiendo. Y si se fijan, las muestras de carbón a la profundidad determinada coincide con que el nivel del mar apenas estaba subiendo. Y aquí están las muestras de hollín. Muy bien. Entonces seguimos avanzando en la cueva, y de pronto en la misma cueva, en el mismo piso de la cueva, que es un túnel que ya tiene un túnel arriba, encontramos otro hoyo, otra cueva dentro de la cueva. Y esto es lo último que uno ve antes de ingresar a esta cueva, adentro de la cueva que está abajo de una cueva. Y como pueden ver, el piso está lleno de carbón, y en este caso ya no existe la capa de 10 centímetros de sedimento inorgánico. ¿Por qué? Porque la cueva que está abajo de la cueva, abajo de una cueva, tiene un techo, y entonces el sedimento inorgánico no se depositó encima de este carbón, y todo el carbón está desnudo, está expuesto. Esta es la segunda restricción que uno tiene que navegar antes de accesar a estos espacios. Para este entonces ya vamos en diagonal. Hemos dejado el túnel principal, o bueno, el secundario. El principal, digamos que es el túnel de agua dulce. Este es el túnel de agua salada, que está más profundo. El de agua dulce, el piso lo tiene a 7 metros, este lo tiene a 23, y este lo tiene a 35. Pero ahí vamos accesando en diagonal a través del túnel, o a través de la diagonal de Mocnal.
Y hay que navegar una tercera restricción, esta probablemente sea la más estrecha en toda esta travesía, y como pueden ver el piso está lleno de carbón, pero este carbón es el resultado de un arrastre por el agua, no es carbón que ardió en este lugar, sino hubiese hollín. Y ese túnel nos lleva al final de la línea, esta es la línea de vida, y podemos ver la entrada a la cámara de carbón, o de charcoal vault. Y aquí es donde encontramos la mandíbula de Pecarí. Es la antesala para el pequeño pasadizo en donde hay que nadar 13 metros antes de llegar al sitio del abuelo de Mugnal. Esta parte de la cueva es una vez pasando la entrada de la bóveda. Fíjense cómo sigue habiendo carbón, pero en este caso ya es más como ceniza, es un sedimento más fino. Y quiero que pongan atención a esta línea, a esta marca de agua. ¿Ven cómo aquí el espeleotema está oscuro y aquí claro? Bueno, pues esa es evidencia, esa es una marca de agua y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Bueno, pues una vez que se navegan estos metros de línea que nosotros instalamos, desde el Pecarí hasta la evidencia esquelética son 13 metros, y ahí uno llega y encontramos los restos del abuelo de Mugnal en una repisa elevado a 50 centímetros de la parte más profunda de la cámara, solo algunos huesos, y los restos del abuelo de Mugnal. Ahí este es un túnel, un callejón sin salida, ahí termina la cueva, no hay a dónde ir más que para afuera, y es muy chaparrita, debe medir 1,5 metros y tiene una extensión de 5 metros cuadrados aproximadamente. Y ahí estaban los restos del abuelo de Mugnal, de lo que hoy sabemos que era un individuo masculino. Y los restos de este personaje debieron ser depositados antes de la inundación de los 35 metros. Aquí hay 34 metros de profundidad máximo, el cráneo está a 33 metros de profundidad, o estaba. Entonces, estos restos debieron ser depositados antes de que esta parte profunda de la cueva se inundara hace 9.900 años. Está bien fechado esto por estos autores. Y nuestras muestras de carbón de esta parte, ¿qué antigüedad tiene? Entre 9.900 y 11.000 años. Es decir, son consistentes con la fecha que se le tiene asignada al túnel inundado. Es decir, antes de 9.900 años tenemos la de 11.000, y justo en ese momento cuando estaba subiendo el nivel del mar. El abuelo de Mugnal, un individuo masculino que murió entre los 40 a 45 años, lo detectamos y colectamos el mismo año, en 2012. Lo encontramos a 210 metros de distancia, a 33 metros de profundidad. Esto es un depósito secundario, quiere decir que el abuelo de Mugnal se esqueletizó en algún lugar distinto a donde lo encontramos en el 2012, y su gente tomó algunos elementos representativos de su esqueleto y lo fueron a depositar en donde fue descubierto en el 2012. Y esto es el material que se depositó, que logramos rescatar. Fíjense que son solamente algunos elementos, no es un esqueleto completo como el de la señora de las Palmas, que indica que ahí se depositó un cadáver. Aquí se depositaron los restos óseos ya esqueletizados, no tienen evidencia de haber sido arrastrados por el agua, no tienen marcas de mordidas. Esto pues sirvió como evidencia para determinar que no fueron arrastrados, determinar que no fueron llevados ahí por un depredador, por un carnívoro. Es decir, es un depósito funerario. Ahí lo llevaron los humanos de la era del hielo cuando la cueva estaba seca. Debió ser un personaje muy, muy importante para que su gente se hubiese esforzado, arriesgado, invertido la energía y el tiempo para depositarlo tan lejos del cenote, en una cueva que en ese entonces era completamente, y que en eterna oscuridad. Y aquí están las fotos del abuelo de Mugnal. Se le reconstruyó el rostro porque los fragmentos estaban adentro de la bóveda craneana, y esta es su tomografía, y fíjense en la evidencia maxilar y mandibular.
se le asignó la edad de entre 40 y 45 años gracias a la evidencia dentaria por el desgaste de los dientes. Como podemos ver en la mandíbula, ya tenía reabsorción de los alvéolos en donde se encontraban las piezas dentales, es decir, este personaje había perdido la mayor parte de su dentadura en vida y hacía muchos años. Cosa normal para esa época pues por obvias razones, ¿verdad? Hoy ya tenemos dentistas, tenemos tecnología de cepillos de dientes, etc. Y estos son los dos individuos que se han registrado en esa cueva: el abuelo de Mugnal, a 33 metros de profundidad, un esqueleto incompleto, un depósito directo también, pero secundario, no primario como el de la señora de las Palmas. Fíjense aquí contrastando la cantidad de material óseo de la señora de las Palmas, que es un esqueleto completo, o podemos presumir que es el más completo de esa época, porque pues tenemos todos y cada uno de sus huesecitos. Aquí esta imagen hay que aumentarle 55 elementos más, es una imagen un poco antigua. Y el abuelo de Mugnal no, se esqueletizó en otro lugar y lo fueron a depositar una vez hecho huesitos. La señora de las Palmas, o el sitio, su evidencia ósea, ofrece mucha más evidencia, mucha más información, perdón. ¿Por qué? Pues por la cantidad de material y por la posición de sus huesos. Para el ojo entrenado, este es un esqueleto articulado, flexionado, en conexión anatómica y depositado en su lateral izquierdo, decúbito lateral izquierdo, muy probablemente envuelto en algún material que se desintegró, pero gracias a este envoltorio, a este material, se mantuvo la posición flexionada con brazos y piernas hacia el cuerpo, y esto es la evidencia que acusa a que era un envoltorio mortuorio y por lo tanto un depósito funerario primario. Comparándolo, con un caso de Coahuila, de la Cueva de la Candelaria, en donde el envoltorio se conservó, es una cueva en el desierto. Aquí los bioarqueólogos desataron el envoltorio y, como pueden ver, la posición de los huesos es muy similar y tenemos una posición flexionada también. Gracias a esa evidencia y también a la microexcavación, que arrojó resultados pues también bien interesantes en forma de pues huesos pequeñitos. Andábamos buscando un posible diente en los sedimentos y aparecieron 10. Fue fabuloso y nos sentimos muy mal por ello, porque vean pues el estado que tenían las piezas dentales. Los que le quedaban estaban a nivel raíz, ya no tenían corona, nada de esmalte. Debe haber sufrido unos dolores enormes, nada más las cavidades de las caries, y también pues pudimos detectar elementos muy pequeñitos en el sedimento como raizuelas, huesos de murciélago, osículos auditivos. Aquí tenemos el martillo de la señora Las Palmas, aquí tenemos el yunque, es decir, elementos milimétricos, osteológicos, que también acusan a que es un depósito obviamente primario, y ahí el individuo se esqueletizó. También detectamos el huesecillo hioides, los sesamoideos de la mano, que son huesecitos muy difíciles de que se conserven y detectarlos. Entonces tenemos manos y pies, y eso también apunta a que es un depósito primario claramente. Y pues los favoritos, que son los osículos auditivos del oído medio y uno del oído interno también, que tenemos no nada más de la señora de Las Palmas, sino también de uno de los humanos de la cueva de Chanjol. Entonces, con base a esta evidencia de la posición del esqueleto flexionado, pues podemos inferir que la señora de Las Palmas fue un depósito mortuorio con un ritual funerario. Y aquí tenemos el corte de la cueva, cenote Palmas, a 174 metros de distancia la señora de Las Palmas, y luego en un túnel subterráneo tenemos al abuelo de Mugnal a 210 metros de distancia del mismo cenote. Aquí está la entrada de la bóveda de carbón, la señora de Las Palmas y el abuelo de Mugnal, la parejita. Tenemos separación entre estos dos individuos de 36 metros y una diferencia de 9 metros de profundidad entre ambos sitios. Y entre ellos dos
a 13 metros del abuelo de Mugnal, detectamos una mandíbula de pecarí y que publicamos hace algún tiempo en este artículo. No vamos a revisar el artículo desde luego, pero sí vamos a mencionar al pecarí básicamente, y la evidencia que estamos publicando en este artículo nuevo de 2018. Pecaríes existen 6 géneros en total, extintos y extantes o que aún existen. Perdón. Ahí está. Mugnalia viene a ser el sexto y el más reciente, extinto hace 10.000 años antes del presente. Acuérdense que es el único elemento que se conoce de este género y especie nuevos. Es un pecarí pigmeo, por eso le llamamos Mugnalia mínima, la especie. Mugnalia es el género, porque es el pecarí más pequeño que se ha registrado en la historia. Y aquí están los otros, y fíjense cómo se extingue en la misma época que sus dos parientes extintos, el Milogius y el Platigonus, uno extinto hace 12.000 años y el otro hace 11.000 años, es decir, forman parte de la fauna extinta al final de la era glaciar, o de la megafauna, que se extinguió al final de la última era del hielo. La historia de Catagonus está bien divertida porque se pensaba extinto hace 10.000 años en Uruguay, hasta que se encontraron manadas de Catagonus vivos y coleando ahí en Uruguay. Ok, aquí está la ubicación de la mandíbula del pecarí, a 197 metros de distancia y a 30 metros de profundidad de agua salada. Un poquito más adelante estaría el abuelo de Mugnal, y arriba, en la capa de 23 metros de profundidad, el sitio de la Señora de las Palmas. Esta es la imagen de la situación de hallazgo, así fue como la descubrimos. Fíjense cómo el suelo está completamente cubierto de carbón. Arriba, justo arriba de este sitio, encontramos hollín, y que lo fechamos con 9.600 años. Y bueno, ahí está la situación de hallazgo, y quiero que pongan atención en la diferencia de color. Esta diferencia de color es parecida a la diferencia de color que les mostré o les señalé hace poco, que aquí tenemos también una muestra en donde la roca hacia arriba es oscura y hacia abajo es clara. Eso es evidencia, o le llamamos marca de agua. Eso indica que el nivel del agua estuvo ahí por mucho tiempo, tanto tiempo que tiñó la roca en donde estaba situada la capa, en donde había carbón y todos estos líquidos orgánicos a partir de los materiales vegetales. En inglés se les llama standing still, son épocas en donde hay una pausa en el movimiento de los elementos naturales. O también se aplica en los grupos humanos. Hay un standing still de los humanos hace, no me acuerdo, 11.000 o entre 10.000 y 11.000 años antes de que se abriera un corredor libre de hielo en Norteamérica, se le llama el standing still. Bueno, y cuando estudiamos en la mandíbula del pecarí Mugnalia mínima, detectamos diferentes marcas de corte por utensilio, o lo que parecían ser marcas de corte por utensilio lítico o herramienta de roca. Se analizaron bajo microscopio y sí, tienen todas las características, la profundidad, la longitud, la repetición, el patrón con las que se presentan, el número de ellas y en dónde están localizadas, es decir, cumplen con todas las características que debería de tener una marca de corte por utensilio lítico, es decir, una marca cultural, antropogénica, llevada a cabo por los seres humanos. Quiere decir que esta mandíbula recibió un manejo por parte de los humanos, quiere decir que los humanos de ese entonces conocimos a las Mugnalias mínimas y pues muy probablemente las consumimos. Y lo que sí sabemos es que las marcas de corte que se le localizaron, que son en total 114, repartidas, 87 en la cara lateral de la mandíbula y 27 en la cara medial o en la parte interna. Acá iba así, están localizadas en lugares que son consistentes para remover, por ejemplo, los tendones o incluso los caninos. Entonces, evidencia bien interesante y muy importante porque nos arroja datos pues, del estilo de vida de los antiguos. Uno,
está muy cerca de un depósito funerario, entonces probablemente sea parte del mismo ritual. No corresponde con la antigüedad, bueno, de hecho no sabemos la antigüedad de este elemento en sí porque no arrojó resultados a través del radiocarbono 14. Resultados que sí tenemos, pero no les puedo platicar ahorita, es a través del estroncio, y ya que tengamos el artículo publicado lo vendremos a publicar. El estroncio tiene que ver con el origen del organismo al que se le analiza el estroncio. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Nos habla de una dieta de los seres humanos desde entonces y de las prácticas culturales. Muy probablemente ya traían a sus mugnalias mínimas, muy probablemente fue depositada en forma de una ofrenda como parte del ritual, o bien a destiempo, pero igualmente con un gran simbolismo por dónde se encontró, que es justo en la entrada que antecede al área o a la cueva donde se depositó el abuelo de Mugnal, y de una manera muy peculiar, que es vertical. Naturalmente una mandíbula que hubiese sido arrastrada por el agua no hubiese terminado en esa posición. Entonces, pues por eso tenemos esta imagen hipotética donde tenemos a la señora de las Palmas, ¿verdad?, compartiendo una cena de Mugnalia mínima con el abuelo de Mugnal y mostrándole a Naya cómo se hacen las cosas. Gracias por su atención. Y bueno, aquí en esta mesa tenemos a la señora de las Palmas, su réplica, al abuelo de Mugnal, un cráneo de pecarí, no es fósil, sí es original, es actual, y aquí una mandíbula muy bonita que lo localizó Raúl Padilla en una cueva y está toda cubierta de espeleotema, muy interesante. La fechamos y tiene 250 años, no es paleontológica, no es arqueológica, pero pues si es antigua es una evidencia muy interesante porque tiene una costra calcárea como un espeleotema, no como, es espeleotema, y que nos ayuda a saber la antigüedad de los elementos. Y en este pequeño estuchito están las réplicas de los huesecillos auditivos humanos, por si alguien tiene curiosidad y quiere ver de qué tamaño son, cuántos tenemos, ahí están. Y si alguien nunca ha visto o manejado una brújula, no le tengan miedo, vengan, levántenla, vean cómo se mueve la aguja y siempre marca al norte. Pues muchísimas gracias, Jerónimo. Gracias a ustedes. Por favor, y bueno, y así fue como nació la cochinita pibil. Bueno, tenemos un tiempecito para preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por llevarnos a este viaje increíble de la exploración, de la ciencia, de la formación del conocimiento a partir de las evidencias, de llevar la metodología científica hasta que es para mí uno de sus puntos más importantes y finales, que es compartirlo con toda la población, con toda la gente. Pues no sé si alguien le quiere preguntar algo a Jerónimo, comentarle. Yo pienso que sí tienen algunas preguntas por ahí. ¿Nadie? ¿Cuántos de ustedes habían venido a la presentación de Mugnalia mínima? ¿No? Sí. Sí, ok. ¿Les gustaría ver un video de Mugnalia mínima? Bueno, entonces ¿tenemos tiempo? Sí. Dura 1 hora, no, cierto, 10 minutos. Y es un video que, aunque tiene música, me gustaría irles narrando. La música está un poco alta, aguas con y tiene que ver, lo edité justamente para presentarle el nuevo género y especie Mugnalia mínima, pero como está en contexto asociado con la señora de las Palmas y el abuelo de Mugnal, pues obviamente salen escenas de estos dos personajes también. Apagamos la luz, por favor. Fíjense en los detalles, fíjense en las imágenes, especialmente del abuelo de Mugnal, porque son unos close-ups interesantes. Vemos el carbón, vemos la textura de los huesos, también van a ver la señora de las Palmas. Estas son fotos obviamente antes de su colecta, y la música va algo así como... Ahí está un poco el proceso de la réplica. Hay varias réplicas en el país, una está en Cancún, otra está en Saltillo. Es la aproximación completa, corporal. Desde luego el INAH siempre está presente porque son los que autorizan el proyecto de investigación. En su momento apoyaron, allá por 2004, trabajamos con el INAH Quintana Roo.
Y bueno, aquí está ya el corte del video de Mognalia Mínima. Vamos a tener un pequeño recorrido a través de la cueva. Probablemente reconozcan algunos espacios, algunos rostros conocidos. Ahí estamos en la preparación del equipo, no el cenote. Es una parte donde hay que poner mucha atención para el armado del equipo, hace mucho calor, pero sabemos que nos espera esto: navegación en cuevas subacuáticas, el uso de vehículos propulsores, por túneles bellísimos, súper interesantes. Este es el colapso que nos lleva al túnel de agua salada. Ahí ya atravesamos la Loclina. Esta es la última restricción antes de entrar al túnel en diagonal. Como pueden ver, esta es la restricción más estrecha. Fíjense qué fácil se levanta el sedimento y se pierde la visibilidad. Aquí se abre el túnel un poquito solamente para volverse más estrecho y obligar a solamente un buzo que pasa a la vez. Ahí quedamos perplejos porque encontramos la mandíbula de pecarí. Miren la diferencia de color, aquí se ve muy bien. Incluso en las pequeñas estalagmitas tenemos marcas de agua, es impresionante. Y cuando vean esa pequeña regla, cada segmento mide 10 centímetros en este caso, y la flecha apunta al norte magnético. Entonces de esa manera en una toma podemos ver la ubicación o la orientación del elemento y el tamaño. Estas ya son las tomas en laboratorio de campo. Ahí tenemos al equipo. Esto fue en el 2012. La antropóloga Marta, la bióloga Valentina, el antropólogo Alejandro, todos emocionados fotografiando la mandíbula, y la antropóloga colgada de la campana de la lámpara porque es súper frágil, tenía miedo de que la viéramos. Dejen ustedes de que la tocáramos. Y oye, pues ya la colecté, yo la conozco, yo sé la dureza, etc. Pues no, ya está a su cargo, no me deja tocar. Y bueno, ahí está la evidencia del manejo, las marcas de corte, el comparativo de las mandíbulas de los pecaríes conocidos con el nuevo. Y este es el abuelo de Muga. Esta es la situación del descubrimiento. Acuérdense que cuando uno encuentra algo no toca, toma 1000 fotos, toma 1000 videos, hace dibujos en su caso, y uno reporta. O en nuestro caso, pues ambas, registramos, reportamos, estudiamos, y ahí está la imagen hipotética de la cena de Mognalia Mínima. ¿Qué les pareció? Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario que quieran comentar a Jerónimo. A ver, acá hay una. Comenzamos. Sí, hola, muchas gracias. Me gustaría saber un poco más acerca de estas Hells Bells. ¿Cómo se forman y cuáles son los organismos que las forman? Sí, los microorganismos involucrados en la formación de los Hells Bells son bacterias y arqueas. Y esto es sumamente interesante porque, bueno, son dos grupos, dos reinos, y que son los seres más antiguos del planeta. Y son los involucrados en la formación de estos biotemas. Se llaman biotemas porque pues, hay organismos involucrados en su formación. ¿Cómo se forman? Estamos estudiando, estamos aprendiendo cómo es que se forman, pero hay un cambio muy drástico. Están asociadas a la loclina, número 1. Número 2, están asociadas a presencia de ácido sulfídrico, y si no están esas dos, no hay campanas. O si hay mucho sol, tampoco hay campanas. Entonces le gusta un poco de sol, pero no mucho. Y le gusta el agua salada, pero no más tantito. Y hay un cambio drástico en los minerales, obviamente de agua dulce a agua salada, pero también en el oxígeno. Entonces ese cambio, esas condiciones ultra específicas favorecen a la precipitación de los minerales disueltos en el agua por culpa o a causa de los microorganismos. No sabemos si están comiendo, no sabemos qué tipo de fiesta están haciendo, pero como resultado, en estas condiciones ultra específicas que favorecen a la precipitación de los minerales, se forman los espeleotemas.
De hecho, hace un año ya casi nos presentaste el texto de las Hell Bells en el mes temático de la frontera de la ciencia que tuvimos en diciembre del año pasado, y también fue primicia, así noticias calentita en su tiempo, que sigue siendo calentita porque es algo súper interesante y único. Ahora que tenemos otra pregunta. Buenísima la plática, felicidades. Gracias. Yo tengo una duda de el origen de estas personas. ¿Podrían llamárseles maya también a ellos? No. Los Premayas, son premayas, son Premayas, precerámicos. Pero su origen étnico, ¿de dónde? Asia, sí, De son, Asia, son descendientes de asiáticos que son los primeros o la primera ola de migración en el continente americano, que se sabe a través del registro fósil, comparando los cráneos con cráneos de la misma época, se sabe a través del ADN también, que son descendientes de poblaciones originarias de Asia. Quizá porque los continentes estaban más Bueno, cercanos, ¿no? sí, en esa época había tierra en el estrecho de Bering, pero también había hielo. Entonces hay una época hasta el 11.600 en donde hay un corredor libre de hielo, en donde pudieron haber pasado caminando, pero la Eva de Najarón tiene 13.400 años. Entonces, claramente no pasó por ese corredor de hielo, pero probablemente pudieron haber llegado navegando o atravesaron el estrecho de Bering navegando y después se introdujeron al país a través de los ríos o una vez ahí en los ríos caminando, etcétera. Lo que sí sabemos es que están mucho antes de que pudieran haber llegado caminando. Pero son premayas, pero no se parecen a los mayas. Si tú pones un cráneo maya aquí, no se parecen. Pero si pones un cráneo de los primeros que llegaron por Norteamérica, tampoco se parecen. Quiere decir que ellos, los precerámicos de Tulum, microevolucionaron localmente. Ya tienen características propias de ellos en esta región. Probablemente la respuesta solo la tengo Chabelo. ¿Sí? Ahora que tenemos Mucho más. Bueno, dos preguntas. Lo de las campanas del infierno, ¿puede hacer algo similar a los estromatolitos? Sí, pero no, porque son bacterias, son microorganismos involucrados en su formación, pero no porque no hacen fotosíntesis, no está involucrada la energía solar. Estos más bien se basan en la quimiosíntesis, ¿no? Con el ácido sulfídrico, el agua salada, el agua dulce, la condición súper pobre de oxígeno, etc. Pero sí, algo así. Al principio, cuando no entendemos bien qué rayos estaba funcionando ahí, o sucediendo ahí, perdón, yo llegué a llamar las formaciones estromatolíticas. Pues porque uno utiliza lo que conoce, ¿verdad? Lo conocido, pero resulta que no son estromatolitos. Sí son bacterias, sí son arqueas, pero no son estromatolitos. Y la otra, a mí me llama mucho la atención la diferencia que hay entre los dos cráneos, ¿no? En cuanto a la conformación de las órbitas, en fin, todo, ¿no? Es bastante distinto, digamos, un cráneo de otro. Sí. ¿Hay alguna explicación de esto? Bueno, en el caso específico de estas dos piezas, no nos podemos basar muchísimo o confiar muchísimo porque son réplicas y son dos técnicas distintas. Pero si vemos los originales, se parecen más, pero tenemos un individuo masculino y un individuo femenino, entonces ahí sí se ven las diferencias, ¿no? En la morfología de los cráneos. Pero es la misma gente. Cuando vemos a un maya a un lado, ahí sí vemos una gran diferencia, no se parece, porque hay 10.000 años de diferencia de evolución. Tenemos tiempo para una pregunta más. Gracias. Bueno, me quedó un poco de dudas sobre un dato que pones tú en la presentación sobre la especie humana, bueno, el registro fósil más antiguo de la especie humana, 200.000 años. Tenía entendido yo que era de 300.000 años, uno encontrado en Marruecos. Y otra cosa, en este abuelo descomunal, ¿es posible sacar alguna evidencia genética? ¿Cómo se haría esto? Sí se ha logrado,
pero ese es el equipo contrincante o el equipo contrario a nosotros, el equipo antagónico, y naturalmente que se lo criticamos porque no publicaron los resultados, pero no publicaron los datos. Nosotros intentamos secuenciar el ADN de estos individuos y no pudimos, no se encontró suficiente ADN. Y no lo intentamos en nuestras casas, o sea, se intentó en el mejor instituto mundial para ADN antiguo, que es el Instituto Leipzig en Alemania, con Svante Pääbo. Entonces a nosotros nos sorprendió mucho que el equipo contrincante sí haya podido secuenciar la cadena genética en un laboratorio local de Estados Unidos y nosotros no, en el mejor laboratorio del mundo para el ADN antiguo. Pero ojalá en el futuro a nuestros individuos o a los individuos que nosotros estudiamos, porque no son nuestros, es patrimonio cultural de México y de la humanidad, se les pueda secuenciar la genética. Y otra pregunta, tienes toda la razón, la especie Homo sapiens, es que cada vez que aparece un nuevo esqueleto pues se baja la fecha, antes eran 200.000 y ya se bajó hasta 300.000. ¿Sí? Bueno, pues si no hay otra pregunta, quiero agradecerle a Jerónimo. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Y le va a dar un reconocimiento, ya tiene su cuarto lleno de todos los reconocimientos que hemos dado aquí en el planetario, por toda la vez que nos ha visitado y siempre nos da mucho gusto. Este reconocimiento dice: el Complejo Científico, Tecnológico y Cultural Sayap Planetario de Playa del Carmen otorga presente reconocimiento a Jerónimo Aviles Holguín por impartir la conferencia magistral Los primeros funerales en el planetario de Playa del Carmen, del inframundo de las estrellas, Playa del Carmen, Quintana Roo, el 19 de octubre de 2018. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias. Y antes de a ver todos los cráneos y los huesos que trajeron, les voy a robar un minuto de su tiempo nada más para decirles que mañana tenemos aquí en este mismo lugar una obra de teatro que es muy bonita, que se llama Lo que queda de nosotros. Se presentó en Cancún, habla sobre el abandono de los perritos. Parece que nos han contado que está muy bonita. Ojalá puedan venir, va a ser mañana a las 8 de la noche y aquí los esperamos. Y para el mes siguiente, agárrense porque viene el mes del jaguar y vamos a tener un montón de conferencias increíbles, van a haber talleres, van a haber películas, va a haber muchas cosas con respecto al rey de la selva, que en esta ocasión pues dice el texto del mes temático de Rey a Mendigo, y que tenemos que volver a coronarlo en su lugar ecológico que se merece este gran felino. Eso, entre muchas de las cosas que tenemos aquí siempre para todos ustedes. Ahora recuerdo que seguimos en el mes temático del Más Allá, y el próximo sábado, como les comentaba, viene Adriana Velázquez a hablarnos sobre qué es el Xibalbá. Escuchamos mucho sobre esta geografía funeraria, sin embargo